Nos despertamos muy temprano en la mañana para poder tomar el tren hacia el destino de Tulcea. Dormimos una noche allí y el día siguiente agarramos viaje. Kikiriko. Hoy nos despertamos en Tulcea. Neam tresit in Tulcea, Vinat venit. Tulcea es la ciudad más cercana al delta del Danubio y es la primera vez que yo voy para allá. Muy cerca de la estación de tren de Tulcea se encontraba la estación de ferries para tomar el ferry e ir directamente hacia cualquier lugar del delta del Danubio. Nosotros sacamos nuestro ticket en el mismo día y nos dijeron que para ir hasta Staffantu George serían 3 horas de paseo en lancha, por lo cual nos parece divertido para poder ir apreciando toda la fauna y la flora hasta el momento que nos adentramos a nuestro destino. Estas lanchas son lanchas estatales, sin embargo puedes optar en tu viaje por ir por una lancha más rápida privada. En ese caso tendrás que pagar un 20 o un 30% más del valor, pero que son gestionadas por particulares que ponen su lancha y te llevan hacia el destino que vos elijas para pasar los días en el delta del Danubio. Esta lancha era bastante grande y bastante cómoda para viajar las 3 horas. Bueno, la entrada nos salió 68 ley por persona, que esto es algo así como... ¿cuántos euros? 14 más o menos euros por persona. Como ya les dije anteriormente, dura 3 horas el paseo, pero lo compramos con la intención de disfrutar todo esto. Así que nosotros salimos de Tulcea, que es la ciudad más cercana y la ciudad para hacer base, para ahí salir a cualquiera de los brazos del Danubio. El Danubio es muy grande, ¿sí? Una vez que uno se adentra tiene que elegir para qué lado ir. Y bueno, les voy a mostrar cuando lleguemos el hospedaje y todo, a ver cómo se superan mis expectativas o no. Poco a poco nos íbamos adentrando hacia nuestro destino, que es Staffantu George, que significa algo así como San Jorge en traducción al español. Estas lanchas también hay que decir que se utilizan de alguna manera como transporte de mercadería, de alimentos y de proveeduría para los pocos y escasos locales que se encuentran en esa parte del delta. Ir con estas lanchas estatales es la opción más económica para ir a cualquier lugar del delta del Danubio. Sin embargo, ten en cuenta que al ser un servicio estatal no operan todos los días. Nosotros cuando llegamos teníamos ese día la lancha que operaba. Sin embargo, cuando volvimos tuvimos que volver un día antes porque la lancha opera cada 2 días y no tiene muchos horarios disponibles, ya que el trayecto es largo y no hay mucha gente que la utilice. Al delta del Danubio, llegamos al final. Ahora nos tenemos que ir caminando al alojamiento, no es muy lejos, pero es súper bonito lo que vi hasta ahora. Bueno, empezamos caminando, vamos hacia el hotel. Hay unos carritos allá en la entrada con unas motos para transportar gente, pero no sé si es del hotel o es algo que uno se paga y demás. Está súper tranquilo todo y es muy selvático, o sea, para todos lados hay verde, se escuchan ruidos de aves. La gente vive muy tranquila acá, todas las casas tienen unos botecitos. Me hace acordar mucho al delta de Tigre en Argentina, en Buenos Aires, que es donde yo vivía antes de mudarme a Rumania. Al igual que nosotros, todas las personas que bajaron del barco se van caminando hacia su lugar de destino. Podemos observar que es un lugar súper tranquilo y cada lugareño tiene una lancha para poder moverse. El pueblito más bien es chiquitito, por lo cual llegas fácilmente a cualquier lugar. Carritos atrás mío, puedes transportar tus valijas para no tener que ir caminando con valijas porque no hay calle, o sea, es todo de tierra, mira. Calle absolutamente de tierra. Bueno, las casas son chiquitas, son bajitas, son lindas. Las casitas que están aquí son casitas típicas del delta del Danubio, es decir que son bajitas y algunas de ellas se caracterizan por tener en el jardín plantaciones para tener sus propios alimentos. Los lugareños generalmente viven del turismo y aún más en época de vacaciones de verano y temporada alta, como ser en este mes que es el mes de julio. Así y todo, los alojamientos no estaban en su máxima capacidad, lo cual hacía más ameno aún la estadía y el paseo en el delta. Bueno, y llegamos, no caminamos mucho, pasa que si uno viene con muchas valijas es bastante grande
es este lugar. ¿Perdón? Llegamos y el lugar se llama Dolphin, como delfines, y es un camping hotel. O sea, ahora vamos a ver qué tal. Lo vimos en internet y respecto del precio, por lo que ofrecían, estaba bastante bien. Como no hay calle, voy a levantar la valija. Así que vamos a ver. Acompáñame. Bueno, tenemos que buscar nuestra casita, que es la 22, que queda aquí. Así que vamos a ver. Vamos. El camping que elegimos está bastante bien. Tiene muchos espacios comunes al aire libre, como quincho, tiene un lugar donde puedes pedir tragos, tiene un cine al aire libre y tiene una discoteca. Los baños no están dentro de las casitas, sino es que están afuera. Sin embargo, la limpieza está bastante bien. Nosotros pagamos la estadía de 4 noches alrededor de 120 euros. Lo reservamos por Booking y cada casita tiene 2 camas. En caso de que seas una gran familia, tenés que alquilar varias de estas o ya irte a un hotel que está enfrente del mismo. Pero con el doble de precios que aquí. Así que es re chiquito, es re mini, pero bueno, la idea de estos lugares es tratar de vivir con la naturaleza los días que estés acá, ¿no? Tratar de estar con la naturaleza y de sentir todo ese aire salvaje que tiene el delta del Danubio. Y llegamos a la esquina, el lugar donde se une el Mar Negro con el río, con la parte del delta, ¿sí? Esta esquina que está atrás mío es exactamente la unificación del mar con el río. Para este lado tenemos el Mar Negro y como característica de mar el agua es salada. Sin embargo, por este lado está el río, un brazo del delta del Danubio que desemboca aquí en el Mar Negro. Obviamente que el agua es dulce. ¿No es increíble la naturaleza? Estamos preparados para ir de excursión. Me puse el chalequito. Así que bueno, nada, estamos en una barca, la gente se está acomodando todavía. Falta... Están balanceando la barca porque es chiquitita. Bueno, nos vamos, ya arrancamos viaje para la isla. Así que vamos a ver qué tipo de animal buscamos y nos encuentra. Undeva în jur de 2 ore, iar traseul o să fie următorul, undeva pe partea stângă, peste câteva sute de metri, o să intrăm pe un canal, canalul turcesc îi spune, sau gârla turcească. În ucraineană îi mai spune și canalul Turețchi, adică da, turcesc. Are o lungime undeva între 8 și 9 km, după care la sfârșitul canalului o să intrăm în Laguna Sakhalin. Acolo o să vedem insula Sakhalin, este și o epava Tuzla, care a eșuat aproape de insulă și a fost și o cherhanat acolo în trecut. După aia la întoarcere o să mergem pe... O să merg un pic mai încolo, că văd că vine o barcă. O să ne întoarcem pe un alt canal, canalul Flămând, îi spune. Este un canal tipic deltei, foarte îngust, foarte multe cioate și cu vegetație în unele locuri chiar care acoperă deasupra. El delta del Danubio se caracteriza por ser una región de marismas y pantanos deshabitados atravesados por elevaciones arboladas. Todos los años las tierras depositadas por el delta del Danubio hacen crecer el delta unos 40 metros. Es por ello que si viniste hace mucho tiempo, seguramente verás todo diferente. Hace unos 2500 años atrás, según un historiador griego, el Danubio se dividía en 7 brazos hasta llegar a su desembocadura. Hoy en día, el Danubio se divide en 3 brazos principales antes de desembocar en el Mar Negro. Estos brazos principales son Kilia, Sulina y Svantu George. El primero de ellos hace a su vez de frontera natural entre Rumania y Ucrania y es el que más caudal de agua tiene en la actualidad. Sin embargo, hay muchísimos canales menores que convierten este lugar en una región de cañaverales, zonas pantanosas y bosques, de los cuales muchos se inundan en primavera y en otoño según el caudal de lluvias. Nos podemos encontrar animales preciosos como este cisne que se posó para que todos nosotros le saquemos una foto. Por eso, cada rincón
del delta del Danubio tiene su encanto natural, no solo por la flora, sino también por la fauna autóctona que se deja ver cuando paseas por los canales del río. Un dato muy interesante que nos ha contado el guía es que a unos 44 kilómetros del delta del Danubio, hacia arriba, se encuentra la isla de las Serpientes. Se llama así con un nombre bastante particular, pero el dato curioso de este lugar es que actualmente pertenece a Ucrania. Sin embargo, la soberanía de esta isla es reclamada por Rumania. Si bien es una historia larga sobre la soberanía de esa isla, es importante saber que está cerca de este lugar. El delta del Danubio alberga más de 1.200 especies de plantas. Sí, escuchaste bien, hay plantas de absolutamente todo. Y respecto de las aves, se estiman unas 320 especies de aves, así como más de 3.400 especies de fauna, incluidas muchísimos peces. Ya en el año 1974, la mitad del delta fue declarada zona pantanosa de importancia internacional. Pero lo más importante y el título que más sobresale es que en 1991 fue designada como Patrimonio de la Humanidad. Actualmente el delta del Danubio es incluido en la lista de los patrimonios de la UNESCO y el lugar es calificado como Reserva de la Biosfera. Y creo que no es para menos, pues es uno de los humedales más... Este lugar es hogar de muchas aves, pero también de muchas otras aves migratorias que vienen de diferentes lugares del mundo, de Europa, de África, de Asia y del Mediterráneo, que vienen aquí a anidar. Es así que el delta del Danubio es una de las zonas menos conocidas de Rumania. Sin embargo, es una de las zonas más particulares y especiales por todo el tesoro natural que se encuentra aquí mismo. Nosotros hicimos esta excursión que duraba 2 horas y media, casi 3, y nos salió 70 lei por persona, algo así como 14 euros. Sin embargo, ¿qué tipo de actividades puedes hacer en el delta del Danubio? Bueno, puedes hacer actividades en kayak, puedes tomarte barcos de personas que ofrecen su barca privada para llevarte a pasear por los laberintos de todos estos canales fluviales. Rumania, en total, tiene 11 patrimonios de la UNESCO. Sin embargo, el delta del Danubio fue el que primero fue declarado de la lista de ellos. También el delta del Danubio es el único lugar de Europa donde podés encontrar alrededor de 700 caballos salvajes. Hace aproximadamente 10 años atrás, el río se congeló y permitió que el chacal, o también conocido como coyote, cruce de Ucrania a Rumania. Sin embargo, actualmente es una amenaza para Rumania y para todo el bosque, ya que es una especie que se ha multiplicado muchísimo en el último tiempo. Si bien hay muchísimas especies de aves, sin duda la estrella del delta del Danubio son los pelícanos, que los podás ver en varios lugares. También nos hemos encontrado con cormoranes y con cisnes. Estima aproximadamente que hay 6.000 pelícanos en el delta del Danubio y el 60% del pelícano común europeo se encuentra protegido en este lugar. Durante el invierno, en el delta del Danubio queda bastante desolado. ¿Por qué? Porque los pelícanos emigran a África, donde el clima es mucho más caluroso. Se alimenta de pescados y el pico tiene una capacidad para albergar hasta 12 litros. Pero no solo los animales se van, sino también que los habitantes del delta se van hacia la ciudad de Tulcea o hacia otros destinos de Rumania, porque el delta en invierno queda bastante desolado y no hay conexión de lanchas. Los paseos en lancha generalmente salen por la tarde porque es el momento donde se puede apreciar la tranquilidad de la flora, la fauna y también agarrar algún atardecer. El itinerario normal que podría hacer cualquier persona en el delta del Danubio son entre 3 y 4 días, que es suficiente para descansar y tomar alguna excursión para adentrarte hacia esta majestuosidad natural.
Bueno, acabamos de salir de la excursión, fue muy linda, no podés bajar en ningún lado, es con barco. Y bueno, yo esperaba ver más animales, pero también tiene una lógica. Estamos en temporada alta y los animales, cuando escuchás ruido de motor y demás, se van. De todos modos vimos algunos animalitos y bueno, se sienten observados, obviamente. A nadie le gusta que violen tu privacidad, al animal tampoco. Así que cuando uno se acerca para ver más de cerca a los animales, obviamente salen. Pero fue muy lindo, es impresionante cómo está formado todo el delta, la vegetación que hay, el color del agua que va cambiando según la zona, si hay canales de corriente más fuertes o si hay canales de corriente más lento. También es muy impresionante donde se junta el Mar Negro con la parte de río del agua dulce. Es muy lindo y te da una sensación de grandeza frente a la naturaleza. Este tour es recomendable. Bueno, y llegamos al final de este destino. Espero que te haya gustado el recorrido por el delta del Danubio. Nosotros estamos en la plataforma para tomar otra vez la lancha de vuelta al lugar de Tulčia. Es una maravilla natural y ahora entiendo por qué es patrimonio de la UNESCO. Así que es el primer patrimonio de la UNESCO que se armó. Así que déjame un comentario si estás interesado en venir, si reconoces que te gusta, que no. Y no te olvides de suscribirte para recibir más videos de Rumania y del mundo. Yo soy Mica, papá, la revedré.